España ha aprobado un plan que allana el camino para que 500.000 de inmigrantes indocumentados que ya viven en el país soliciten la regularización. La ministra de Migraciones de España elogió la medida como una forma de que el país siga generando empleo y creciendo económicamente. Este permiso tendrá una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la medida era un acto de justicia, pero también de necesidad. Afirmó que las personas que ya viven y trabajan en el país deben hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos. Insisto, estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, porque reconocer derechos es bueno. Y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles, para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Este enfoque difiere notablemente del de otros países europeos, cuyos gobiernos están tratando de reducir el número de llegadas y de intensificar las deportaciones. 50 supervivientes del genocidio nazi encabezaron la Marcha de los Vivos celebrada en Polonia el martes con motivo del Día del Recuerdo del Holocausto. El evento anual se celebra en el emplazamiento del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en memoria de los 6 millones de judíos asesinados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según los organizadores, algunos de los supervivientes viajaron desde Israel a pesar de las dificultades logísticas causadas por las restricciones del espacio aéreo debidas a la guerra en Irán. La marcha de 3 kilómetros comenzó en la localidad de Auschwitz y terminó en Birkenau, a donde judíos de toda Europa fueron transportados en tren para ser ejecutados en las cámaras de gas. Entre los asistentes también se encontraban algunos supervivientes de ataques antisemitas recientes. Algunos de ellos sobrevivieron al tiroteo de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, en el que murieron 15 personas durante una celebración de Hanukkah. El Parlamento italiano ha cerrado filas en torno a la primera ministra Giorgia Meloni tras ser criticada por el presidente de Estados Unidos en una llamada realizada a la corresponsal del Corriere della Sera en este país. Trump la ha acusado de carecer de valor por no sumarse a la guerra en Irán y ha asegurado estar decepcionado con la política, que había tratado de posicionarse como una interlocutora entre la Casa Blanca y los líderes europeos por su afinidad ideológica con el republicano. Meloni ha reiterado su desaprobación de la guerra de Irán y ha defendido al Papa León, también objeto de las críticas de Trump, asegurando que no quiere vivir en una sociedad donde los líderes religiosos sigan los dictámenes de los políticos. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. La política romana enseñó los dientes en estas últimas declaraciones, asegurando que la histórica relación italoamericana no depende de una sola administrazione statunitense. Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario. Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo e quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente en general. La primera ministra italiana, aplaudida hasta por los demócratas en su parlamento, asegura que seguirá trabajando con sus socios para garantizar los intereses de Italia e impulsar la paz en Oriente Medio. Varios diplomáticos trabajan a través de canales extraoficiales a lo largo de toda esta semana para organizar una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán tras la entrada en vigor del bloqueo de los puertos iraníes por parte de Washington. Donald Trump declaró este martes en una entrevista con el tabloide New York Post que podría celebrarse una nueva reunión en la capital pakistaní, Islamabad, en un plazo de 2 días. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pareció dar validez a sus declaraciones y aseguró estar manteniendo encuentros paralelos con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar. En un acto celebrado en Georgia de la organización ultraderechista de jóvenes Turning Point, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien lidera el equipo negociador de Washington, expuso las exigencias de Trump para alcanzar un acuerdo. Right now the ceasefire is holding, and what you're seeing is the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal.
He wants to make the grand bargain. He really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state-sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. And that's the trade that he's offering. La última ronda de negociaciones celebrada el sábado en Islamabad no dio lugar a ningún acuerdo, pero según Vance se lograron grandes avances. Estados Unidos ha declarado en repetidas ocasiones que no está dispuesto a ceder en sus exigencias fundamentales y ha amenazado con reanudar los ataques tras el alto el fuego, incumplido repetidamente, si Teherán no transige. Los funcionarios iraníes, por su parte, han acusado a Washington de plantear exigencias ilegales que, según ellos, son la razón por las que las negociaciones se están estancando e impiden que se alcance un acuerdo. Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, según han informado dos ONG pro derechos humanos. En un informe anual conjunto, la organización noruega Iran Human Rights y una segunda con sede en París, Together Against the Death Penalty, afirmaron que existe el riesgo de que se produzcan aún más ejecuciones a raíz de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la teocracia persa. Sus responsables instan a ambos contendientes a situar la pena de muerte en el centro de cualquier negociación con Teherán, una petición que se produce después de que Israel haya reinstaurado la pena de muerte contra actos de agresión que un juez determine que son contrarios a la existencia del Estado. El número de ejecuciones en Irán ha supuesto un aumento del 68% con respecto a las 975 personas que Irán ejecutó en 2024, una cifra que incluye a 48 mujeres. Existe un grave riesgo, señala el informe, de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión. El número de ejecuciones fue, con diferencia, el más alto desde que IHR comenzó a registrarlas en 2008 y el mayor registrado desde 1989. El embajador de Israel ante Estados Unidos, Yechiel Leiter, calificó las históricas conversaciones de su país con Líbano como un intercambio maravilloso y aseguró que ambos países están del mismo lado. El encuentro se produce después de que los combates entre las fuerzas israelíes y Hezbollah hayan sacudido el sur de Líbano desde que el grupo respaldado por Irán se uniera al conflicto. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries and where the only reason we'll need to cross each other's territory will be in business suits to conduct business or in bathing suits to go on vacation. And I must say, this was a victory for sanity, for responsibility, and for peace. Because the head of Hezbollah warned the government of Lebanon yesterday not to participate in these talks. And the government of Joseph Aoun bravely said no to Hezbollah. Las conversaciones tuvieron lugar en Washington y fueron mediadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques a gran escala y han ocupado una parte del sur del Líbano para establecer lo que denominan una zona de contención con el fin de proteger los barrios del norte de Israel. El Ministerio de Sanidad libanés afirma que al menos 1.200 personas han muerto en los ataques israelíes que han alcanzado incluso zonas céntricas de la capital, Beirut. La ONU ha calificado a la guerra civil sudanesa, que ha derivado en una grave crisis humanitaria tras 3 años de conflictos armados entre el ejército y su antigua facción de las FARC, como una crisis abandonada, y critica que la magnitud de las atrocidades no haya logrado hasta ahora que el mundo reaccione. En una rueda de prensa virtual desde Jartum el lunes, la coordinadora humanitaria de la ONU para Sudán, Denise Brown, ha afirmado que la situación se ha convertido en un ciclo de sufrimiento sin final cercano, especialmente para mujeres y niñas sudanesas. A plea from me, please don't call this a forgotten crisis. I'm referring to this as an abandoned crisis. Una lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán, apoyadas por Egipto, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, aliadas de Emiratos Árabes Unidos y con conexiones con el antiguo grupo paramilitar ruso Wagner, desembocó en esta cruenta guerra civil. Según el Programa Mundial de Alimentos, unos 21,2 millones de personas se enfrentan a condiciones de hambruna. 3 years of war in Sudan have created the world's largest humanitarian crisis. The conflict has ravaged livelihoods, uprooted communities, and driven millions of people into hunger. Famine still stalks parts of this country. Aid workers, trucks, and warehouses continue to come under attack, putting the lives of our colleagues at risk and disrupting our assistance.
El Programa Mundial de Alimentos advierte también de que la crisis alimentaria de Sudán corre ahora el riesgo de agravarse por la escalada del conflicto en Oriente Medio, ya que las interrupciones en el Mar Rojo retrasan las importaciones esenciales y elevan el coste de alimentos, combustible y fertilizante. Un ingeniero parisino de 58 años es el nuevo y orgulloso propietario de un Picasso tras participar en una rifa con un boleto de apenas 100 euros. El sorteo benéfico de París ofrece a los participantes la oportunidad de ganar una obra del pintor malagueño por el precio de una sola rifa, al tiempo que recauda fondos para la investigación del Alzheimer de una organización privada. Pour votre campagne sur Alzheimer. Et puis ensuite, parce que je suis passionné d'art et en particulier de peinture, donc forcément un tableau de Picasso. Oui, donc vous m'avez dit. En total se han vendido hasta 120.000 boletos a 100 euros cada uno, recaudando 12 millones de euros. De ese total, 1 millón se destinará a la Opera Gallery, propietaria del cuadro. Los fondos restantes se destinarán a la investigación médica a través de la Fundación para la Investigación del Alzheimer. The raffle went crazy actually because we sold all the tickets this morning before 10 o'clock Paris time. We were sold out. We had to shut down the site and we stopped selling because we had no more tickets. Los organizadores ya habían celebrado la rifa en 2 ocasiones anteriores, una en 2013 y otra en 2020. Las citas habían recaudado más de 10 millones de euros en total, con las que se financiaron iniciativas culturales en el Líbano, así como programas de agua e higiene en algunas zonas de África.